vamos a tener el bloque de intervención valvular percutánea y cirugía valvular mitral. Inicialmente vamos a tener una presentación del doctor Carlos Caldera Daal, muy reconocido intervencionista venezolano. Carlos es un hombre brillante con unas magníficas manos para la intervención percutánea, tanto estructural como coronaria, y él nos va a dar sus luces acerca de estos 4 estudios que son realmente importantes en el manejo que cada vez avanza a paso más rápido de la patología estructural con catéter. Carlitos, adelante. Hola, creo que ya me van a poner Ya te van a colocar, sí, ya a te mi van a colocar. charla y bueno, Sí. ahí los saludo otra vez. Un abrazo. Hola, es un placer estar aquí con ustedes en la sesión de intervención valvular percutánea y cirugía valvular mitral. Vamos a estar coordinando este segmento el doctor Chadi Nasser y mi persona, Carlos Calderas. Y bueno, primero que nada agradecer a la Sociedad Venezolana de Cardiología por esta participación en este Mecacardio y en especial a los doctores Amaro y Torres Viera por su genial organización y coordinación de este evento. Vamos a estar revisando básicamente 3 trabajos: el TRILUMINATE, el registro del STS-ACC sobre la reparación borde a borde de la válvula mitral en pacientes con insuficiencia mitral degenerativa, el seguimiento del COAPT a 5 años, el estudio Euro Low Risk y sus resultados a 3 años, y el estudio de cirugía mitral, de reparación mitral, el UCA Mini Mitral. Comencemos con el estudio TRILUMINATE, que es el primer estudio clínico controlado, randomizado para evaluar la seguridad y eficacia de la reparación borde a borde tricuspidia con el sistema TriClip, comparado con el tratamiento médico óptimo en pacientes con rehabilitación tricuspidia severa. Este estudio fue presentado en el ACC del 2023 y publicado simultáneamente en New England. Es un estudio patrocinado por la industria de 350 pacientes en 65 céntricos en Europa, Estados Unidos y Canadá con rehabilitación tricuspidia severa, comparando la reparación borde a borde versus el tratamiento médico. La edad media de los pacientes fue 75 años y 55% fueron mujeres. Con respecto al endpoint primario, fue muerte por cualquier causa, necesidad de cirugía tricuspidia, hospitalización por IC y mejoría en la calidad de vida según el test de Kansas City. Se midió si había un aumento en este test de hasta 15 puntos al año. El resultado pues, favoreció a la reparación borde a borde tricuspidia, fundamentalmente a expensas de una mejoría en la calidad de vida, donde hubo un cambio de un 12.3% versus un 0.6%. A los 30 días, la rehabilitación tricuspidia no fue más que moderada en 87% de los pacientes que fueron tratados con reparación borde a borde versus un 4.8% en los pacientes de terapia médica y el 98.5% de los pacientes reparados, que fueron a reparación borde a borde estaban libres de eventos adversos a los 30 días. En conclusión, la reparación borde a borde de la válvula tricuspide fue segura en pacientes con rehabilitación tricuspidia severa y demostró mejoría significativa de la calidad de vida con respecto a la terapia médica. Luego tenemos el registro TVT y la evaluación de la seguridad y eficacia de la reparación borde a borde en insuficiencia mitral degenerativa. Y básicamente, digamos que el objetivo de este estudio es evaluar las tendencias de los resultados clínicos y del procedimiento de la reparación borde a borde en la insuficiencia mitral degenerativa en el mundo real a través de este registro TVT que lo organiza el STS y el ACC. La población fue la de los pacientes que fueron llevados a esta reparación borde a borde con el dispositivo MitraClip realizado en los Estados Unidos desde enero del 2014 hasta junio del 2022. El total de pacientes que se hicieron fue de 60.883 pacientes. Sin embargo,
cuando se revisa quiénes de estos eran realmente insuficiencia degenerativa, insuficiencia vital degenerativa, y que cumplieran con criterios anatómicos y ecocardiográficos adecuados, se vio que era una población de 19.088 pacientes. El endpoint primario fue el éxito del procedimiento, definido como una regurgitación mitral residual menor o igual a moderada, en ausencia de estenosis mitral, o sea que tuvieron un gradiente medio menor de 10 milímetros de mercurio. Y el endpoint secundario tiene que ver con los resultados clínicos hospitalarios a 30 días y un año, que incluyen muerte, readmisión por insuficiencia cardíaca y necesidad de reintervenciones mitrales. Y también se evaluó la muerte y necesidad de readmisiones por insuficiencia cardíaca basadas en el porcentaje de insuficiencia mitral residual y los gradientes transmitrales. Las conclusiones de este estudio, pues se vio que era un procedimiento de una excelente seguridad, a pesar de que eran pacientes de edad avanzada, más de 82 años, y con comorbilidades significativas con una STS de 4.6. La media del STS fue 4.6. Fíjense que la mortalidad hospitalaria fue de 1.08, ACV 0.62, necesidad de cirugía cardíaca o intervenciones no planificadas fue a 1.08 y necesidad de diálisis nueva fue 0.38. La reparación fue exitosa en el 89% de los pacientes. Al comparar los pacientes que fueron a una reparación exitosa versus no exitosa, tuvieron una menor mortalidad, aproximadamente la mitad, la necesidad de readmisión por IC igual, aproximadamente la mitad, y la necesidad de reintervenciones mitrales fue de 2.1 versus un 13% al año. Tanto la insuficiencia mitral residual como el quedar con gradientes elevados estuvieron asociados con muerte y necesidad de readmisión al año, con los mejores resultados clínicos en los pacientes que tenían insuficiencia mitral residual leve o menor o que quedaban sin estenosis mitral. Y la última conclusión interesante es que en un periodo de 8 años durante el estudio, el volumen de procedimientos y la incidencia de procedimientos exitosos fue incrementando significativamente. Luego tenemos el estudio COAPT, hizo seguimiento a 5 años. Como saben, el estudio COAPT comparó la eficacia de la reparación mitral borde a borde con el sistema MitraClip versus la terapia médica óptima en pacientes con regurgitación mitral funcional. Antes era degenerativa, ahora estamos en funcional. Y se presentaron los resultados de este estudio a 5 años. Esto fue presentado asimismo en el ACC del 2023, publicado en New England simultáneamente. Es un estudio patrocinado por la industria, 614 pacientes en 78 centros de Estados Unidos y Canadá, con regurgitación mitral moderada, severa o severa, sintomáticos a pesar de tratamiento médico óptimo y con fracciones de eyección entre 20 y 50% y el diámetro diastólico final del ventrículo izquierdo menor de 70 milímetros. Este estudio fue randomizado, reparación borde a borde versus tratamiento médico óptimo a 2 años, según el estudio original, y la edad media de los pacientes fue de 72 años, 37% fueron mujeres. Con respecto al endpoint primario, una necesidad de la reducción de hospitalización por IC de un 33 versus un 67% a 2 años. A 5 años, ¿qué pasó? Pues la rata de hospitalización anualizada por IC fue de 33.1 versus un 57.2%. La mortalidad por todas las causas se redujo de un 57.3 versus un 67.2. Muerte y hospitalización por IC, 73 versus 91%. Como ven, son cifras altísimas. O sea que esto nos habla de el tema de la repercusión en términos de mortalidad y necesidad de hospitalización de esta grave enfermedad. Luego, los eventos de seguridad del dispositivo ocurrieron en un 1.4% de los pacientes y todo durante 30 días. En conclusión, la reparación borde a borde en pacientes con regurgitación mitral moderada severa o severa sintomática a pesar del tratamiento óptimo redujo la necesidad de hospitalización por IC y la mortalidad a 5 años en comparación con la terapia médica óptima en los pacientes con insuficiencia mitral secundaria. Por último, tenemos los resultados a 3 años del Evolut Low Risk, que como sabemos, evaluó los resultados de la válvula Evolut, una válvula autoexpansible, versus cirugía en pacientes de bajo riesgo. Este fue un estudio randomizado de TAVI con la válvula autoexpansible y en posición supraanular, que conocemos como Evolut, versus cirugía en pacientes de bajo riesgo a 24 meses. Y se presentó aquí el seguimiento a 3 años, fue presentado en el ACC, publicado en el JACC simultáneamente, patrocinado por la industria, por Medtronic. Este estudio
Fue un estudio multicéntrico en 1.414 pacientes. La edad promedio de los pacientes fue 74, más o menos 6 años. 35% fueron mujeres. Estos son los resultados a 2 años. Es el estudio original, donde el endpoint primario de muerte ya sea incapacitante, TAVI fue no inferior a cirugía y TAVI solo demostró ser superior en términos de necesidad de rehospitalización por insuficiencia cardíaca a 2 años. Cuando se presentan los resultados a 3 años, se ve que en términos del endpoint primario de muerte por todas las causas ya sea incapacitante fue de 7.4 con TAVI y 10.4 con cirugía. En marcapasos estamos ponchados, tenemos un 23.2% versus 9.1 con la cirugía. Con los gradientes, en la parte hemodinámica estamos mejor, 9.1 versus 12.1. En términos de fuga paravalvular moderada o más que moderada, fue 1% en ambos grupos. Y la conclusión del estudio es que dentro del estudio de Blood-Low-Risk, TAVI mantuvo beneficios duraderos comparado con cirugía en términos de muerte por todas las causas, ya sea incapacitante. Pero no puedo dejar de mostrarles esto que fue presentado hace menos de un mes en el TCT, donde se presentan los resultados a 4 años. Y fíjense que la curva se sigue separando y logra demostrar una reducción relativa de un 26% del riesgo de muerte o ACV incapacitante con Evolut versus cirugía, y las curvas parecieran seguir separándose. Muchísimas gracias y ahora vamos a seguir con la presentación del doctor Nasser. Sí, a continuación, entonces, el doctor Chadi Nasser nos hablará de cirugía, esternotomía mínimamente invasiva versus cirugía convencional en cirugía de válvula mitral, en reparación de válvula mitral. Adelante, Chadi. Buenos días, les voy a presentar el estudio Mini Mitral Trial realizado por el profesor Enoch Akonwan del Hospital James Cook de Reino Unido. El mejor abordaje quirúrgico para reparación valvular mitral permanece ampliamente discutido, razón por la cual el investigador principal se plantea evaluar los resultados de reparación mitral mínimamente invasivo por minitoracotomía derecha versus esternotomía convencional. En este estudio participan 10 centros de Reino Unido y los criterios de inclusión son pacientes adultos mayores o igual a 18 años con enfermedad degenerativa de la válvula mitral que requieran reparación mitral aislada o que adicionalmente se le haga alguna cirugía de fibrilación auricular o cierre de foramen oval. Se realizó consentimiento informado por escrito y todos los pacientes eran aptos para cirugía cardíaca en circulación extracorpórea. El objetivo principal fue determinar si la cirugía mínimamente invasiva fue superior a esternotomía en cuanto a la función física y el retorno asociado a las actividades habituales medida por una escala de funcionamiento físico desde el inicio hasta las 12 semanas después de la cirugía. Como objetivo secundario se evaluó la función física a las 6 semanas, la actividad física y la eficiencia del sueño, las tasas de éxito de la reparación valvular mitral, así como también la calidad de dicha reparación. Se midieron eventos adversos como muertes, ictus, hospitalización por insuficiencia cardíaca y reintervención de la válvula mitral. En cuanto a los resultados, tenemos que para el grupo de esternotomía participaron 163 pacientes y para el grupo de mínimamente invasiva 166 pacientes. Las características demográficas eran similares en ambos grupos, con una edad promedio de 67 años, presencia de fibrilación auricular en el 40% de los pacientes, las mujeres eran 30% y la mayoría de los pacientes estaban en clase emocional 3 con un Euroscore promedio de 1.7. Los hallazgos ecografíacos tenemos que la insuficiencia mitral era severa en el 92% de los pacientes y el mecanismo más frecuente de la insuficiencia fue el tipo 2 de Carpentier con un 96%. En cuanto a los datos operatorios, tenemos que mínimamente invasivo en comparación con esternotomía tomó más tiempo en su realización que el procedimiento de esternotomía. ¿Okay? En el objetivo primario de mejoría de la función física a las 12 semanas no se encontró diferencia estadísticamente significativa tanto en el grupo de esternotomía como en el grupo de mínimamente invasivo. En cuanto a los resultados ecocardiográficos, tenemos que la regurgitación mitral se redujo a grado nulo o leve en el 95% de los pacientes
en ambos grupos a las 12 semanas y en el 92% a las 52 semanas. Y a las 52 semanas solo 3 participantes de esternotomía y un participante de mínimo tenían insuficiencia mitral grave. En cuanto a los objetivos secundarios, tenemos que los pacientes del grupo de mínimamente invasivo tuvieron una estadía hospitalaria más reducida y tienen el doble de probabilidades de ser dados de alta prematuramente, generalmente al cuarto día, y no hubo diferencias en los resultados de seguridad al cabo de un año en cuanto a muerte, necesidades de nueva cirugía o hospitalización por falla cardíaca. En conclusión, tenemos que mínimamente invasivo es tan seguro y efectivo como la esternotomía convencional para la reparación de la válvula mitral. La recuperación desde el inicio hasta las 6 semanas es mejor con mínimamente invasivo y a las 12 semanas el cambio de la función física fue igual tanto para el grupo de mínimamente invasivo como para el grupo de esternotomía. Por lo tanto, estos resultados pueden dar confianza tanto a los pacientes como médicos para ayudar a la adopción de la reparación mitral mínimamente invasiva. Espero sus preguntas y comentarios. Gracias. Joel, Muy bien. magnífico. Carlos y Excelente. Chadi, tremenda combinación. Este muchacho no se le puede dejar solo en una sala de hemodinamia o en pabellón, porque bueno, Ese es un teterismo. termina uno con algo puesto en el pecho. Es una vaina tremenda. Lo importante es que Chadi no te haga un TAVI o que yo te ponga la válvula Porque tú quirúrgica. pongas la válvula. Sí. Lo importante es que se organicen, que se organicen. Sí, sí. Es así, bueno, lo mejor el trabajo en equipo. Bueno, mira, tenemos unos 13 minutos porque el bloque que sigue es muy largo, pero No, pero el 13 tema... minutos es bonito. ¿Ah? 13 minutos es un bonito tiempo, está bien. Sí, 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 sí. Carlos, definitivamente es interesantísimo el tema de la reparación de la válvula mitral borde a borde en la insuficiencia cardíaca. Es decir, cuando la regurgitación severa es secundaria a la insuficiencia cardíaca, o la dilatación del ventrículo, pues. Definitivamente, y la reducción de mortalidad total y los beneficios son impresionantes. Es decir, que todo paciente debería tener la posibilidad de hacerse eso porque definitivamente los beneficios son inmensos, ¿no? Bueno, hay que, probablemente, claro, no, cuando revise un trial de estos se salta algunos pasos, pero lo primero que tenemos que recordarle a las personas es que el tratamiento de la insuficiencia mitral, cuando hay indicación, es quirúrgico, ¿no? ¿De No, acuerdo? ¿De no, acuerdo? no es a través de los clips, De porque acuerdo. no sabes, pues la cantidad de gente que se aparece en mi consulta con 45 años por insuficiencia mitral severa y fracción de eyección normal y todo para que, Que que te coloquen debería un ir clip. pues a un procedimiento quirúrgico y me dice que él no se va a operar, que le pongo unos clips. Y ese es el paciente más difícil de tratar, el que no trata. O sea, en tu consulta, explicarle esto es una tarea, ¿no? ¿De Entonces, acuerdo? primero es entender que estos métodos están hechos para pacientes de alto riesgo para cirugía o inoperables, ¿no? Y lo segundo, que también es importante, es que así como para las válvulas, en cambio, la válvula hay ese momento óptimo, pues pareciera que con los clips también hay como un momento óptimo. Y de eso se ha hablado mucho con este tema de la insuficiencia mitral que sea proporcionada o desproporcionada al grado de disfunción del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, y ahí en eso radicó precisamente las diferencias en el estudio COAP del estudio francés, donde los pacientes que fueron al estudio francés estaban muy enfermos, con ventrículos muy enfermos, esa era más la causa fundamental de su falla cardíaca, y la insuficiencia mitral sí era moderado severa, pero era desproporcionada al grado de disfunción que tenía el ventrículo izquierdo. Entonces, en esos pacientes no funciona tampoco, ¿no? Entonces, realmente hay un grupo muy particular de pacientes que son los que se benefician del procedimiento y hay como que no forzar la barra, porque si no al final vas a hacer un esfuerzo titánico, un procedimiento que es más costoso que un TAVI, y que pues puedes que si no seleccionas bien a tu paciente no tengas los resultados adecuados, ¿no? Lo que sí es cierto, Carlos, corrígeme, pero lo que sí es cierto es que pareciera igualmente que incluso para el clip estamos llegando un poco tarde. Igual que en la insuficiencia mitral que se repara quirúrgicamente, y Chadi es un apasionado del tratamiento de la mitral. eh, Al final, si nosotros hacemos la cosa más precoz, cuando el ventrículo se ha deteriorado menos, el chance de recuperación, de función y de preservación es mucho mayor en los pacientes.
Fíjate que la edad promedio del registro son 82 años. A lo mejor esos pacientes tenían una insuficiencia mitral y un mejor ventrículo a los 78 y 4 años, 5 años antes a lo mejor hubiéramos tenido todavía mejor, porque la mortalidad igual en el grupo, en el COAP y en cualquiera de las, es muy alta, igual a los 5 años en ambos grupos, en el tratamiento médico, a pesar de que, claro, se disminuye, todavía estamos muy lejos de hacer una intervención óptima con el clip. No sé si, ¿qué piensas? Sí, no, estoy de acuerdísimo contigo. Los pacientes, eh, digamos, y los guidelines son bien claros en ese momento óptimo y lo especifican, está en la clasificación C1, C2, o sea, de ese momento en que si estás en C1 te podrías ir a una intervención si vas a un centro de excelencia, o C2 si estás en un centro que no tenga el volumen y una experiencia tan grande, ¿no? O sea, definitivamente en los centros de excelencia, pacientes que están asintomáticos e incluso con ventrículos que no están con un diámetro sistólico del ventrículo izquierdo menor de 40 o fracción de eyección mayor de 60, ya tendrían indicación de ser tratados, ¿no? Totalmente. No así en centros que no tengan ese volumen, donde habría que esperar a que pasen pues, ese umbral. Pero hay que estar muy pendiente de esos pacientes, hacerle seguimiento estricto, Total, cortito. para tratar de intervenirlos en tiempo, o sea, para Sí, no esperar lo que le pasó eso. a los franceses. Sí, y entender eso, el tema ese que dicen, no, es que la fracción de eyección la tiene muy bien. No está bien, es que él debería, Bien, con esa insuficiencia vital debería estar en 70, ya cuando esté en 55 ya está el ya está ventrículo muy baja, ya está muy muy baja. deteriorado. O sea, Total. y esos conceptos creo que tienen que entenderse bien y la gente estar muy pendiente de no dejar que se les pase el momento óptimo a estos pacientes que deben ser referidos a cirugía precozmente. ¿Qué piensas, Chade? Que es lo mismo para el momento quirúrgico. ¿Qué piensas? Sí, totalmente. O sea, la mayoría de los pacientes que nos llegan a nosotros, ya nos llegan con dilatación de aurícula izquierda, fibrilación auricular, hipertensión pulmonar, dilatación de válvula tricuspidia Fíjate o que insuficiencia en el tricuspidia grupo, secundaria. en el trial que presentaste, 40% de los pacientes ya tenían fibrilación auricular. O sea, la mitad ya estaba en fibrilación auricular. O sea, que había un componente de deterioro en relación con la misma arritmia de la válvula y del anillo. Correcto, correcto. Y sobre esto, bueno, hemos venido trabajando, incluso ya hemos realizado entrenamientos con cirujanos. Sabemos después de los 65 de diámetro aurícula izquierda, ya el tratamiento de la fibrilación auricular con la cirugía de Mace no es tan efectivo. Sin embargo, hay doctores como el doctor Vinay Baduar de Virginia, que ha hecho trabajo de reducción del diámetro de la aurícula y procedimientos de Mace. De hecho, recientemente, el año pasado, operó un paciente del doctor Abel fue mayor y le hicimos reducción de la aurícula izquierda, le hicimos cirugía de Mace y doble reparo mitral y tricuspidio. Y después el doctor Abdel, el paciente salió en ritmo sinusal, el doctor fue mayor, salió en ritmo sinusal y a los meses cayó en flotter. Y el doctor le hizo La ablación. una ablación y Una ya el ablación. paciente está en ritmo sinusal, juega fútbol, Qué bueno, ¿no? Qué bueno, qué bueno. recuperó su actividad. Pero Entonces, a esos pacientes no le hacen MEI de rutina. no, el MACE se hace solo si tiene fibrilación auricular. Exacto, pero cuando tienen FA lo hacen de rutina. Sí, debería hacerse actualmente el MACE de rutina, ligadura de orejuela izquierda y por supuesto, si tiene la aurícula izquierda dilatada, hay que hacer reducción del diámetro de la aurícula izquierda. Reducción volumétrica de El reducción de la del diámetro, sí, reducción del diámetro de la aurícula izquierda lo hace con dos mecanismos, ligando la orejuela y quitando parte de la pared de la aurícula por donde haces el abordaje de la válvula mitral. No, mira qué interesante. O sea que Sí, cada vez más sofisticada la intervención. correcto, sí, pues como dice Carlos, pues, o sea, ningún paciente se quiere operar del corazón. Si tú le ofreces una alternativa a un paciente que no tiene indicación, por supuesto, el paciente siempre se va a ir por esa alternativa. Total, total. La más pequeña de nuestras incisiones siempre va a ser más invasivo que cualquier tipo de procedimiento Totalmente, estructural. totalmente, Y totalmente. lo que se viene ahorita en manejo de la parte estructural, ya, bueno, ya este año y el año que viene, es bastante increíble todos los dispositivos que se vienen para el manejo de la patología valvular. Por eso nosotros los cirujanos tenemos que destacarnos y así tener buenos resultados en el reparo de la válvula mitral. Una buena reparación de la válvula mitral, o sea, jamás va a ser superada por ningún dispositivo que es implantable sobre el corazón. Pues son pacientes que Sí, vuelven a ser normales.
Y si el paciente está en FA, definitivamente el hecho de la cirugía y el MACE tiene ventaja sobre el CLIP. Por supuesto, permite tratar. Por supuesto, la tasa de éxito está bien determinada. Cuando tienes aurícula no dilatada y está en FA, entonces la tasa de éxito del MACE es alrededor del 90 o 92%. Cuando tienes aurículas ya dilatadas, entonces tienes que sumarle reducción del diámetro de la aurícula y ya la tasa de éxito del MACE te baja a 60-70%. Por eso es como dice José Miguel, lo ideal es operar a estos pacientes en forma precoz para No, pero, que salga lo mejor posible. porque ¿Ok? los cardiólogos y los tendemos, incluso los médicos tendemos a tratar, el paciente se ve muy bien, está muy bien, justamente porque está muy bien, y la única forma de reparar esa válvula es quirúrgica, operarlo en el timing adecuado es lo mejor que se le puede ofrecer al paciente, y no esperar, vamos a esperar que aparezcan síntomas, que comience a dilatarse el ventrículo, que comience a disminuir, porque los resultados son completamente diferentes. No, y el otro tema es el empezar a dar, no, es que él estaba muy sintomático, pero yo le di furosemida Y mejoró, y le di y mejoró, pero exactamente. espérate, es que tiene un músculo papilar roto, es que, Total, es que no hay manera de que esto es que vaya esto con no medicina va, para ningún lado. exacto. Exactamente. Y eso es muy importante como mensaje para llevar. El doctor Eliodoro está preguntando cuánto prolonga el tiempo de bomba hacer el MACE y ligar la aurícula. Ok, Chadi. generalmente la aurícula, la orejuela izquierda la ligamos ya iniciando, antes de hacer cualquier procedimiento sobre la válvula. Esos son dos líneas de sutura, generalmente la hacemos apoyada en pericardio para tener base, pero la ligadura quirúrgica alrededor de unos 5 o 8 minutos, ¿ok? Ok, no mucho. Actualmente hay dispositivos como el Atria Cure el Atria Clip, que se pone por la parte de afuera, pero ha demostrado a veces en el seguimiento que produce algún tipo de lesión sobre la aurícula, sangramientos, derrames, etc. Entonces, nosotros preferimos seguir haciendo la ligadura convencional con doble línea de sutura, con prolene apoyada en TELFA y apoyada en pericardio. Y cuando hacemos el MACE, hay dos formas de hacerlo, con un lápiz monopolar, ¿okay? Y con un lápiz bipolar. Generalmente el monopolar lo usamos cuando ingresamos a cavidades. O sea, tenemos la cavidad abierta y hacemos las líneas del MACE, de aislamiento de venas pulmonares, unión de las dos venas y posteriormente septum y posteriormente aurícula derecha para evitar el flote. Pero eso toma alrededor de unos 10 minutos adicionales el MACE, ¿ok? Okay. El tiempo que Okay. dura el equipo Bastante en bien. hacer las líneas. No se ha escuchado. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos. 10 El minutos. MACE, alrededor de 10 minutos adicionales y la ligadura como 5 o 8 minutos. O sea, le sumaría por un total como unos 20 minutos más de Bastante cirugía. manejable. ¿Algún Sí. comentario con respecto a la válvula de tricúpide? ¿Alguna vez has operado tricúpide aislada? Solamente en endocarditis. Solamente endocarditis. Pero no por insuficiencia Solamente tricuspidia. endocarditis. Solamente endocarditis son los casos que he operado. Lo que más se opera desde el punto de vista quirúrgico son las insuficiencias tricuspidias secundarias a un problema valvular del lado izquierdo. Es lo más frecuente, Ajá. 80-90% Se de los hace pacientes. doble cirugía. Doble cirugía, pero son secundarias. Generalmente es una anuloplastia de la tricúspide. Los casos que nos ha tocado de operar, bien sea porque son por procesos endocárdicos o insuficiencias tricuspidias de algún otro tipo, generalmente estos pacientes, la mortalidad es alta, ojo, es alta incluso en los centros especializados. Total. No, es Sí, alrededor altísimo. es Altísimo. altísimo. ¿Ok? Por La eso, insuficiencia nuevamente, tricuspide. los tiempos, o sea, para que tú tengas un deterioro de la tricúpide como consecuencia de una enfermedad valvular izquierda, te imaginas todo lo que evolucionó el paciente para que terminara, y nuevamente los tiempos son muy importantes. Carlos, te están preguntando al doctor Caldera la reparación de la mitral y los resultados fueron independientes de la fracción de eyección. Responde lo corto porque no son independientes, pero simplemente para preguntarte acerca de la No, válvula aórtica y la tricúpide. muy dependientes de la Muy fracción de dependiente, eyección. totalmente. Mira, De hecho, Y con respecto, así rapidito, hoy día para llevar a un paciente a un MitraClip se habla de que tiene que cumplir los criterios COAPT, o sea, los criterios que se exactamente. utilizaron para incluirlos en este trabajo, porque fue donde se pudo demostrar bueno, que tenía que mejoraba realmente la sobrevida de los pacientes comparados con el tratamiento médico óptimo. Y eso incluye esa fracción de eyección que no esté por debajo de un 20%.
Totalmente. Y en Y el con respecto a Triluminate, ¿qué mensaje para llevar del Triluminate de la intervención percutánea de la tricúspide? Que claro, uno se queda con un sinsabor, básicamente, porque bueno, la mejoría de la calidad de vida con un cuestionario es una cosa bastante yo te voy a subjetiva. decir algo. Es difícil llevar a un paciente a tratar de esta patología tricuspidia con los métodos actuales. Yo he tratado solo un paciente con el tric valve en un paciente con una insuficiencia mitral torrencial, bueno, después de que le pusimos la válvula, le pudimos quitar 25 kilos de agua que tenía por secundario a su patología de tricuspidia, y realmente es un resultado maravilloso. Eso fue con la válvula. Paciente Eso fue con la válvula, ¿no? válvula. Pero no con el clip, sí, me refiero a esto porque es lo que tenemos en este momento disponible en Venezuela, ¿no? Claro, por supuesto. Pero la selección del paciente es muy complicada por varias razones. La primera es el tema de la hipertensión pulmonar. Estos procedimientos todos están contraindicados en pacientes que tengan la presión pulmonar por arriba de 70. Entonces ya vamos con una pata coja cuando sabemos que muchos de estos pacientes subseleccionan a muchos pacientes. Total. Sí. El otro tema son los cables de marcapaso, ¿no? Que están ahí metidos en medio del camino. Entonces son otro de nuestros problemas para atender a estos pacientes. Pero lo que sí es claro, y uno lo ve en la mayoría de estos estudios y la gente que está haciendo estos procedimientos con quien hemos tenido chance de compartir, es que el procedimiento es muy seguro, no se muere ninguno, es muy difícil y muy ecográfico, o sea, dependiente del ecografista por la variabilidad anatómica que tiene. El imagenólogo es fundamental. Fundamental. Pero es un procedimiento definitivamente muy demandante, más demandante que el procedimiento de la válvula mitral, por la gran variabilidad anatómica que tiene, ¿no? Entonces, pero hay 2 dispositivos ya disponibles. Yo creo que es una terapia prometedora, pero bueno, nos falta todavía un poco de experiencia. Pues vamos a ver, ojalá Carlos, tengamos pronto esos dispositivos disponibles. Carlos, ya para terminar, de Leo ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál es el mensaje? Ya los de bajo riesgo van, la limitación es la edad. Lo de bajo ya no se indica estar de acuerdo al riesgo. Es un mensaje de acuerdo a los guidelines, no lo estoy diciendo yo porque sea intervencionista, pero creo que no, pero yo creo que mira, este estudio es bien interesante, y dígame el que salió ahorita en el TCT de los 4 años. Muy bonito. Porque hay una disyuntiva para nosotros muy grande con el tema de durabilidad, y que entre los 2 sistemas que se utilizan más frecuentemente, las válvulas balón expansibles y las autoexpansibles, la única diferencia que es como tangible entre las 2, al principio uno pone una válvula expansible con balón y la pone y queda maravillosa, apenas la pone, la ve bellísima, preciosa. Porque no se devuelve una gota de sangre, realmente sella, queda perfecta. Pero la parte hemodinámica no es comparable con las válvulas autoexpansibles, siempre tienen unos gradientes más bajos. Totalmente. Y entonces, claro, había esta disyuntiva de ¿qué importancia tienen esos gradientes más bajos? Bueno, pareciera que estos estudios ahora, a los 4, 5, 6 años, van a empezar a mostrar que las válvulas que tienen gradientes más altos se deterioran más precozmente. Y estamos, pero no lo tenemos en la mano. Estamos como que, bueno, eso va a pasar, pero no lo tenemos en la mano. Pero hay una clara tendencia a esa observación. Hay una clara tendencia a esa observación. Sí, hay una clara tendencia a esa observación. Cuando presentaron también en el TCT los resultados a 5 años de Edwards, del SAPIEN 3, y muestran este trabajo a 4 años. Entonces, algo que venimos sospechando pareciera que va a quedar ahorita en evidencia, y eso puede tener repercusión de cuál válvula tú seleccionarías para tratar a un paciente más joven, por ejemplo. Total. Bueno, si esta válvula dura más, degenera más pronto, pues probablemente esa sea una tendencia para tú tratar pacientes más jóvenes y que quieras que su tratamiento dure más años. Total. Bueno, muy bien, estamos listos. Excelente. Muchísimas gracias, muchachos. Nos quedamos aquí conversando toda la noche. Recuerden, no se queden solos en una sala de hemodinámica con estos muchachos. Gracias, Chadi, gracias, Carlos. A toda la junta directiva por este excelente año académico. Gracias, Chadi, gracias.